Imaginemos dos organismos frente a una lesión similar. Un ser humano pierde una extremidad y su cuerpo actúa de inmediato para detener la hemorragia, cerrar la herida y formar una cicatriz. Un ajolote también controla el daño, pero después hace algo extraordinario. Reconstruye poco a poco los huesos, músculos, vasos sanguíneos, nervios, piel y articulaciones que desaparecieron. Y no crea una versión improvisada. La nueva extremidad recupera la forma, el tamaño y la función de la anterior, prácticamente sin dejar ni una cicatriz permanente. Los ajolotes pueden conservar esta capacidad durante toda su vida. Los humanos no somos completamente incapaces de regenerar. Renovamos constantemente la piel, la sangre y el revestimiento del intestino. Además, los huesos pueden soldarse y el hígado puede recuperar parte de su masa. Sin embargo, reconstruir una extremidad completa exige algo mucho más complejo. Fabricar numerosos tejidos, conectarlos entre sí y colocarlos exactamente en la posición correcta. Una de las claves del ajolote es la formación del blastema, una pequeña acumulación de células que aparece en la zona amputada y funciona como el punto de partida de la nueva extremidad. Estas células se multiplican, se organizan y reciben instrucciones sobre qué estructuras deben reconstruir. Los humanos, en cambio, normalmente activamos un programa de reparación rápida que sella la herida mediante un tejido cicatricial, pero no forma un blastema capaz de reiniciar el crecimiento. Entonces, la gran diferencia no es que el ajolote tenga una única célula o un gen mágico que nosotros perdimos. Su regeneración surge de la coordinación entre células, nervios, sistema inmunitario y señales del desarrollo. La pregunta es, ¿cómo consigue organizar toda esa reconstrucción y por qué nuestro cuerpo elige cicatrizar en lugar de volver a crecer? Antes de entender por qué un ajolote puede recuperar una pata, debemos distinguir tres procesos diferentes: renovación, reparación y regeneración. La renovación consiste en sustituir células individuales que se desgastan continuamente. Esto ocurre en nuestra sangre, la piel y el revestimiento del intestino. No reconstruimos esas estructuras desde cero. Simplemente reemplazamos sus células conforme envejecen o mueren. La reparación entra en acción cuando existe una lesión. Su prioridad es cerrar el daño, evitar infecciones y recuperar la mayor función posible. El hueso puede soldarse después de una fractura y el músculo puede reparar lesiones pequeñas, pero cuando el daño es demasiado extenso, suele quedar daño cicatricial. La regeneración, en cambio, reemplaza lo perdido con una estructura equivalente a la original. No basta con producir células nuevas. Deben reconstruirse los tejidos, colocarse en el orden correcto y conectarse para que vuelva a funcionar. El hígado humano es un caso especial. Puede recuperar gran parte de su masa después de que se elimina una porción, pero normalmente lo hace aumentando el tamaño del tejido restante. No vuelve a fabricar exactamente el fragmento perdido con su forma anterior. Es principalmente un crecimiento compensatorio. Las capacidades regenerativas también varían mucho entre animales. Las planarias pueden reconstruir grandes partes de su cuerpo gracias a una abundante población de células madre. Algunos peces, como el pez cebra, regeneran sus aletas mediante la formación de un blastema y pueden recuperar su forma en pocas semanas. Las lagartijas regeneran la cola, pero la nueva no es una copia perfecta. Suele desarrollar un tubo de cartílago en lugar de reproducir todas las vértebras originales. Las salamandras y los ajolotes alcanzan un nivel mucho mayor, pues pueden reconstruir una extremidad con huesos, músculos, vasos, nervios y piel organizados funcionalmente. Por lo tanto, los humanos no carecemos por completo de regeneración. El problema aparece cuando se necesita reconstruir una estructura completa.
Nuestro cuerpo sabe reemplazar células y reparar tejidos, pero no sabe coordinar la fabricación de una extremidad completa. Inmediatamente después de perder una extremidad, el ajolote debe resolver el mismo problema que nosotros: detener el sangrado y proteger los tejidos expuestos. Sin embargo, la herida toma un camino diferente. En la piel humana primero se forma un coágulo, pero en los ajolotes, células de la epidermis que rodean el corte se desplazan sobre la superficie y forman una cubierta llamada epidermis de la herida. Esta nueva capa permanece en contacto directo con los tejidos internos y comienza a liberar señales necesarias para la regeneración. Cuando se impide su formación, la extremidad no vuelve a crecer. Debajo de esta cubierta, algunas células cercanas a la amputación cambian de comportamiento. Entre ellas se encuentran células progenitoras, que ya estaban presentes en los tejidos, y células maduras, especialmente el tejido conectivo, que entra temporalmente en un estado más flexible. Después comienzan a multiplicarse, se reúnen bajo la epidermis y forman el blastema, que es una pequeña masa celular que dará origen a la nueva extremidad. En este punto todavía no existen dedos, músculos ni huesos definidos. Es un centro de crecimiento desde el cual comenzará la reconstrucción. Podemos imaginar la diferencia de esta manera. El cuerpo humano cubre rápidamente una construcción dañada con cemento para evitar que el problema empeore. El ajolote protege la zona, pero también instala un nuevo centro de obra para comenzar a reconstruirla. Entonces, una vez formado el blastema, aparece como un pequeño bulto formado por distintas poblaciones celulares que se multiplican y colaboran para reconstruir la extremidad. Muchas de estas células conservan una especie de memoria de su tejido de origen. Las células progenitoras del músculo producen nuevas fibras musculares, mientras que células procedentes del tejido conectivo participan en la formación del cartílago, los huesos, los tendones y otros tejidos de soporte. El blastema funciona como una comunidad coordinada de células con capacidades diferentes. Al principio, las células se mantienen en un estado flexible y proliferan rápidamente. Después comienzan a recibir señales que les indican cuándo dejar de multiplicarse, dónde colocarse y en qué tejido deben convertirse. Este proceso se conoce como diferenciación. De manera progresiva, vuelven a aparecer los huesos, los músculos, los vasos sanguíneos, los nervios y finalmente los dedos. Todo debe crecer en la proporción correcta y conectarse con los tejidos que permanecieron en el muñón. Un dato llamativo es que el blastema mantiene una intensa multiplicación celular sin convertirse normalmente en un tumor. Su crecimiento está controlado por señales que indican qué estructuras faltan y cuándo debe detenerse. El verdadero talento del ajolote, por lo tanto, no es solamente producir células nuevas, sino organizarlas para que reconstruyan una extremidad funcional. Pero ¿cómo saben las células qué parte falta? Regenerar una extremidad no consiste únicamente en producir muchas células. El ajolote también debe reconocer dónde ocurrió la amputación, qué estructuras desaparecieron y en qué dirección deben volver a crecer. Esto se observa en el resultado. Si la extremidad se corta cerca de la muñeca, el animal reconstruye la mano y los dedos, pero no fabrica un brazo completo adicional. Si la amputación ocurre cerca del hombro, regenera todas las partes que se encontraban después de ese punto. Esta propiedad se conoce como regla de transformación distal. Solo se reconstruyen las estructuras situadas más allá del lugar de amputación. Esto no significa que las células de la mano y del brazo tengan un ADN diferente. Comparten prácticamente el mismo. La diferencia está en qué genes se mantienen activos. Es como si todas tuvieran el mismo libro de instrucciones, pero cada una utilizara capítulos distintos según el lugar que ocupa.
Las marcas epigenéticas funcionan como señales que indican qué partes del ADN deben leerse y cuáles deben permanecer apagadas. Durante la regeneración, las distintas células intercambian señales. Esa comunicación ayuda a organizar el blastema, recuperar el patrón correcto y detener el crecimiento cuando las piezas faltantes han sido reconstruidas. El ajolote no reconstruye su extremidad a ciegas. Sus células conservan un mapa del lugar que ocupaban y utilizan esa información para fabricar solo lo que hace falta en la posición correcta. Los nervios, además de ayudar a recuperar el movimiento y la sensibilidad de la nueva pata, desde las primeras etapas liberan señales que ayudan a las células del blastema a sobrevivir y multiplicarse. En experimentos con salamandras, cuando se interrumpen los nervios que llegan al muñón, la herida todavía puede cerrar, pero el blastema deja de crecer y la extremidad no se regenera. En los seres humanos, los nervios también liberan señales que favorecen la cicatrización y el mantenimiento de los tejidos. Sin embargo, como nuestro cuerpo no forma un blastema funcional, su presencia no basta para construir una extremidad completa. El sistema inmunitario también cumple una función esencial. Después de la amputación, llegan células como los macrófagos, que retiran restos de tejido y ayudan a controlar la inflamación. Pero no son simples recolectores de basura. También liberan señales que favorecen la formación del blastema y evitan que la zona termine convertida en una cicatriz permanente. En otro experimento con salamandras, los investigadores redujeron temporalmente la cantidad de macrófagos. La herida cerró, pero se formó tejido cicatricial y la extremidad no se regeneró. Cuando los macrófagos se recuperaron y el muñón se amputó nuevamente, la capacidad regenerativa volvió a aparecer. Locurita, ¿poco no? Los nervios mantienen activa la reconstrucción, mientras que el sistema inmunitario prepara un entorno que permite generar en lugar de cicatrizar. ¿Y por qué una persona forma una cicatriz y no un blastema? Cuando una persona pierde una extremidad, el cuerpo prioriza una tarea urgente: cerrar la herida en cuanto antes. Para ello, activa la coagulación, la inflamación y la producción de nuevo tejido. Los fibroblastos comienzan a fabricar colágeno y otros componentes que son una red que rellena y refuerza la zona dañada. Parte de estas células también se transforma en miofibroblastos, capaces de contraer los bordes de la herida para reducir su tamaño. Esta respuesta es muy útil. Limita la pérdida de sangre y líquidos, dificulta la entrada de microorganismos y proporciona resistencia al tejido. Sin embargo, no reconstruye lo perdido con su organización original. Cuando el colágeno se acumula de manera densa, se forma una cicatriz o tejido fibroso. En el ajolote, la matriz que rodea el blastema permanece más flexible y se remodela continuamente, permitiendo que las células se desplacen, se multipliquen y se organicen. En los humanos, el tejido cicatricial estabiliza rápidamente la herida, pero crea un ambiente poco favorable para formar un blastema funcional. Podemos compararlo nuevamente con reparar un edificio derrumbado. Nuestro cuerpo levanta rápidamente un muro para cerrar la zona y evitar más daños, pero el ajolote también protege la herida y conserva el espacio abierto y organizado para que entren los trabajadores y reconstruyan cada habitación. Por lo tanto, la cicatriz no es un error del organismo. Es una solución rápida y protectora, aunque tiene un costo. Sella la lesión, pero no recupera la estructura que desapareció. Aunque no podamos reconstruir un brazo o una pierna, los seres humanos no hemos perdido por completo la capacidad de regenerar estructuras complejas. En ciertas amputaciones de la punta de los dedos, la herida puede recuperar piel, tejido subcutáneo, parte del hueso y de la uña. Esto ocurre principalmente cuando el corte es muy cercano al extremo y conserva una parte importante de la matriz ungueal, la región ubicada bajo la base de la uña donde se encuentran células que participan en su crecimiento. Si la amputación ocurre más arriba y destruye esa zona, el resultado suele cambiar.
La herida cicatriza, pero la punta no vuelve a formarse. Por lo tanto, la capacidad regenerativa depende tanto de la cantidad de tejido perdido como del lugar exacto donde ocurre la lesión. Este fenómeno se observa con mayor frecuencia en niños, aunque también se han documentado casos de regeneración distal en adultos. No equivale a recuperar un dedo completo. Está limitado a unos cuantos milímetros de la punta. La punta del dedo es especial porque reúne varias condiciones favorables. Contiene células asociadas con la uña, abundantes nervios, vasos sanguíneos y tejidos capaces de formar una respuesta parecida a un pequeño blastema. Esto demuestra que el cuerpo humano todavía conserva parte de la maquinaria regenerativa. Sin embargo, solo puede activarla en una región muy reducida y bajo condiciones muy específicas. Podemos reconstruir una pequeña punta, pero no extender ese programa al resto del dedo ni a una extremidad completa. No existe una única explicación demostrada de por qué los seres humanos no regeneramos extremidades. Sin embargo, una de las principales hipótesis está relacionada con una diferencia de prioridades: reconstruir lentamente o cerrar la herida con rapidez. Formar una nueva extremidad requiere mantenerla durante semanas o meses una zona activa con células multiplicándose y reorganizándose. En un animal lesionado, esto puede implicar una mayor exposición a hemorragias, pérdida de líquidos e infecciones. La cicatrización, en cambio, cierra y estabiliza la herida con mayor rapidez, aunque no recupere la estructura original. Esto pudo ser especialmente importante durante la adaptación a la vida terrestre. Fuera del agua, los tejidos expuestos se deshidratan con mayor facilidad y necesitan recuperar pronto una barrera protectora. No obstante, esta explicación sigue siendo una hipótesis evolutiva y no significa que todos los animales terrestres sean incapaces de regenerar. Tampoco parece que los mamíferos hayan eliminado por completo todos los mecanismos regenerativos. Los embriones de mamíferos pueden cerrar algunas heridas sin formar cicatrices, y ciertos animales, como los ratones espinosos africanos, regeneran parte de la piel, folículos pilosos y otros tejidos mucho mejor que la mayoría de los mamíferos. Esto indica que la cicatrización y la regeneración no son capacidades completamente opuestas ni separadas. Por eso no sería correcto decir que la evolución decidió quitarnos la regeneración. Lo más probable es que a lo largo de nuestra historia evolutiva se favorecieran respuestas capaces de cerrar heridas rápidamente y asegurar la supervivencia inmediata, aunque el resultado fuera una cicatriz en lugar de una extremidad nueva. Comprender cómo regenera un ajolote no significa que estemos cerca de hacer crecer un brazo humano completo. Sin embargo, sí está ayudando a identificar qué pasos tendríamos que controlar. La investigación se concentra en varios objetos: reducir la fibrosis, regular la inflamación, estimular el crecimiento de nervios y vasos sanguíneos, aumentar temporalmente la flexibilidad de las células y activar programas genéticos relacionados con el desarrollo. El reto sería conseguir que todos estos procesos ocurrieran de manera coordinada y formaran un blastema funcional. Un experimento interesante se realizó con ranas africanas adultas, que normalmente no regeneran una pata completa. Después de la amputación, los investigadores colocaron durante 24 horas un pequeño dispositivo con gel y 5 compuestos. Este tratamiento breve desencadenó un crecimiento que continuó durante aproximadamente 18 meses. Las nuevas estructuras desarrollaron piel, hueso, vasos sanguíneos y nervios, además de recuperar parte de la sensibilidad y el movimiento. Sin embargo, no formaron una pata idéntica a la original. Su organización seguía siendo incompleta y los dedos no se construyeron como normalmente. El experimento es importante porque sugiere que una intervención breve puede activar procesos de crecimiento que el propio organismo continúa durante meses. Pero fue realizado en ranas, no en seres humanos, y no provocó una extremidad completamente funcional. En una persona, el desafío sería mucho mayor. No bastaría con hacer crecer hueso o músculo.
Habría que construir articulaciones, tendones, vasos, nervios y piel. Colocarlos en la posición correcta, conectarlos con el cuerpo y detener el crecimiento cuando la extremidad alcance su tamaño adecuado. Por ahora, la medicina regenerativa tiene metas más cercanas: mejorar la cicatrización, recuperar parte de los tejidos dañados, regenerar nervios y entre otras cosas. Regenerar una extremidad humana completa sigue siendo una posibilidad lejana. El mayor obstáculo no es producir células nuevas, sino conseguir que millones de ellas trabajen juntas y reconstruyan correctamente una estructura tan completa y compleja. La capacidad de regenerar una extremidad no depende de un único gen ni de una célula extraordinaria. Es el resultado de una coordinación precisa entre la cubierta de la herida, el blastema, los nervios, el sistema inmunitario y las señales que indican qué parte falta. El ajolote consigue mantener la herida en un estado compatible con la reconstrucción. Sus células se multiplican, conservan información sobre su posición y vuelven a organizarse para producir huesos, músculos, vasos y piel. El cuerpo humano sigue haciendo una estrategia diferente. Detiene el sangrado, controla la infección y deposita rápidamente tejido cicatricial. Esta respuesta puede salvar la vida, pero estabiliza la lesión antes de que pueda establecerse un centro de regeneración. Por eso no sería correcto decir que los humanos simplemente perdimos el gen para volver a crecer. Conservamos algunas capacidades regenerativas, como la renovación de tejido y la recuperación limitada de la punta de los dedos, pero no podemos coordinarlas a la escala necesaria para reconstruir una extremidad completa. Estudiar animales como los ajolotes no garantiza que algún día podamos regenerar un brazo o una pierna. Sin embargo, sí permite entender cómo funciona la reparación de nervios, músculos y piel. Al final, la diferencia no está solamente en producir células nuevas, está en lo que el organismo hace con ellas. El ajolote las organiza para reconstruir y nosotros las utilizamos principalmente para cerrar y cicatrizar.